Muy bien, ya estamos grabando. Estamos en la clase número 3 del módulo 36. ¿Okay? Esta es la GTA número 3. Vean que los objetivos que estamos buscando en este caso es identificar figuras semejantes en diferentes contextos, identificar figuras congruentes en diferentes contextos, aplicar los criterios de semejanza lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo para determinar y probar la semejanza entre dos triángulos. ¿Ok? Entonces, ya esto que es la hablada que está todo al principio, pues no la voy a volver a leer. Voy a irme directo aquí a la teoría de ejercicios resueltos. Ok, ¿qué es semejanza? Bueno, estos dos triángulos que están aquí dibujados se parecen mucho, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Sí, Porque tienen diferentes medidas. Tienen diferentes medidas, sí. correcto, muy bien. Tienen diferentes. Entonces dice, dos triángulos son semejantes. Ay. Ok, dos triángulos son semejantes. Vean esta palabra, semejantes. Si tienen ángulos homólogos. Ya voy a ir como desmenuzando esta frase completa para ir entendiendo. Y la congruentes y lados homólogos proporcionales. ¿Ok? Son 4 palabras que si uno no las comprende, pues no entendió nada de lo que leyó ahí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Veamos este lado. El lado A es igual, perdón, es proporcional al lado B. ¿Ok? Digamos que es el que está en la misma posición. Por eso le llamamos homólogo. Homólogo significa que le corresponde en el otro triángulo la misma posición. Vean que este ángulo es el más grande, entonces este lado es el más grande, este ángulo es más grande, este lado es el más grande. ¿Está bien? Ahora, este lado B es el lado más chiquitico, este de aquí. Quiere decir que va también con este lado chiquitico de aquí. Y el lado C, que es como el tercero ahí de tamaño, este de aquí va con este de aquí. Entonces, estos dos triángulos tienen la misma forma, pero homólogamente son proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, vea que dice en el texto de la cajita. El lado homólogo de A es el lado B, es el lado E. Entonces, A con E. B con D, B con D. Y C con F, C con F. ¿Qué diablos? ¿Algo pasó? Algo ocurrió, dame un minuto. Ok, muy bien. Entonces, eso significa semejanza, básicamente. ¿Tenemos claro qué es ser semejante? A ver, Diego, ¿qué es ser semejante para usted? Dígalo en sus propias palabras. Profe, un toquecito que tengo aquí, es que estoy conectando la laptop que se me descargó y pasé el teléfono a la laptop y Ok, no le entendí absolutamente tranquilo, nada Diego. de la explicación, profesor. Ok, listo. Entonces, María Gisela, Discúlpeme. porfa. Profe, entonces quiere decir que homólogo es que son como parecidos. No, homólogo es
Si lo querés poner de alguna forma, homólogo significa que está del otro lado en la misma posición. Está del otro lado en la misma posición. Por ejemplo, ¿cuál es, si usted tiene un brazo derecho y digamos Joana Jiménez, ¿también tiene un brazo derecho? Pregunto. Ajá, sí, ya le entendí, profe. Entonces, Ok. como tienen las dos tienen un lado derecho, las dos tienen un brazo homólogo. Ujú. Entonces, es, digamos, lo que está parecido, porque de hecho los brazos de ustedes son diferentes, pero son semejantes, porque están en el mismo lugar. Pero el lado contrario. Correcto. O en el lado contrario, o Ajá. torcido, o para donde sea, pero ambas tienen brazo. ¿Ok? Ok, aunque sea uno más pequeño que el otro. Correcto, correcto. Ok. ¿Ok? Porque todos somos diferentes, entonces podemos tomarlo en cuenta, por ejemplo, si nosotros nos ponemos de pie y abrimos las piernas formando un triángulo con el suelo. Yo voy a formar un triángulo de un tamaño, porque yo soy una persona que es, bueno, relativamente alta, pero tal vez una persona que mida, no sé, 1,60 va a formar un triángulo también, igual que mi triángulo, con dos piernas, pero sus piernas probablemente sean más pequeñas. Pero no quiere decir que el triángulo no exista, sino que mi triángulo es más grande que el triángulo de la otra persona. Sí, no depende de tamaño, entonces, para ser homólogo. Correcto, no depende del tamaño. Con solo que esté en la misma posición, ya estamos hablando de un lado homólogo o de un ángulo homólogo. Ok. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Y vamos a ver algunas notaciones que están alrededor, porque es que esta materia es de tenerle mucho cuidado. Perdón, yo dije que estaba grabando, ¿verdad? Sí, profe, usted dijo. Ok, perfecto. Muy bien, dice, ejemplo. El triángulo OPQ es semejante con el triángulo ABC. Vean. Ven que estos incluso están en la misma posición. OPQ ABC. Ven el movimiento. OPQ ABC. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar ángulos congruentes y vamos a encontrar lados proporcionales. Voy a traducirles esto al español. Ángulos congruentes significa que tienen la misma medida de ángulo. Por ejemplo, el ángulo O, que es este que está aquí, el ángulo O es exactamente igual que el ángulo A. ¿Ok? Después, el ángulo P, este que está acá, es exactamente igual que el ángulo B, que está acá. Y el ángulo Q, que está aquí, es igual que el ángulo C, que está exactamente aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas con los ángulos? ¿Dudas en 3, 2, 1? No, para parecer no. Ahora vamos a hablar de lados proporcionales. Vean que congruentes es que sean iguales. O sea, este ángulo es igual que este es igual que este y este es igual que este, aunque los triángulos tengan diferente tamaño. Ok, ahora vamos a hablar de los lados. Dice que OP. OP es este ladito que está aquí. Este de este lado. Y AB es este que está aquí. Entonces, si yo divido OP entre AB, me tiene que dar igual que si yo dividiera PQ entre CB. ¿Ok? PQ entre CB o BC es lo mismo. O me tiene que dar exactamente lo mismo que si yo tomo OQ y lo divido entre CA. Entonces, ¿cómo encuentro esas relaciones? Porque la verdad es que son no complicadas, pero se pueden sacar de una manera muy sencilla. Veamos esta. Profe, Dígame. entonces los dos son homólogos, son ángulos homólogos o formas homólogas, ¿verdad? Ajá. Con ángulos congruentes Correcto. y lados proporcionados. Proporcionales. Proporcionales.
Ajá, Así se llamaría este tipo de operación. sí. Ok. Este tipo de operación se llama semejanza de triángulos. Por ahora, para que lo tengan en cuenta, les voy a enseñar qué es la semejanza. Después les voy a enseñar cómo encontrar la semejanza. Y los ejercicios se van a basar en que ustedes me digan si dos triángulos son semejantes o no. Profe, Dígame. disculpe, yo me equivoqué cuando dijo que ángulos congruentes significan que Que son iguales. son iguales. ¿Es doña Juliana? Sí, profe, Qué soy dicha yo. que se pudo conectar. Bienvenida. Sí, profe. Gracias, profe. Bueno, un gusto. Sí, Ok, sí. Profe, en la última, al terminar de la clase, quiero hablar un poquito con usted. ok, está bien, perfecto. Sí. Bueno, Ok, profe. bueno. Ok, ángulos congruentes es que son iguales y lados proporcionales significa que si divido un lado por su homólogo, o sea, por el que está en la misma posición en el otro triángulo, me tiene que dar igual que si divido el siguiente lado por el siguiente que está homólogo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para los ángulos congruentes es muy sencillo. Vean esta imagen que está aquí. Esta de aquí. Dice que, veamos estas nomenclaturas. Esto es un triangulito, ¿lo ven? Eso significa triángulo. Triángulo OPQ y este colochito significa semejante. Entonces aquí estoy diciendo que el triángulo OPQ es semejante con el triángulo ABC. ¿Estamos claros? Copiado. ¿Usted me puede, por favor, sacar de la duda cuál colochito? Este que está en medio de los dos triángulos. Ah, ok, sí, es que no lo había visto, Ok, disculpe. es un colochito así. Ok, eso significa semejante. Gracias, profe, muy amable. Con gusto. Entonces, vean que yo les puse colores. Entonces, el O, que es el primero, va con el A, que es el primero del otro lado. Entonces dice, se elige la primera letra de la notación del primer triángulo y se relaciona con la primera letra del segundo triángulo. O sea, esta se relaciona con esta. Entonces quiere decir que el ángulo O es congruente con el ángulo A. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la siguiente parte. Dice, se elige la segunda letra de la notación del primer triángulo y se relaciona con la segunda letra del segundo triángulo. Veamos. Llamaba OPQ, en este caso tengo P con rojo en medio. Entonces se relaciona con la segunda de acá, con B. Entonces tengo P y B. Entonces vamos a decir que el ángulo P es congruente con el ángulo B. Y ahora nos vamos a la siguiente. Dice, se elige la tercera letra de la notación del primer triángulo y se relaciona con la tercera letra del segundo triángulo. Q, vean, sigan lo verde y llega a C. Entonces yo digo que Q es congruente con el ángulo C. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, esa es la manera de representar ángulos. Correcto. Y el palito como con el ganchito, los dos palitos con ganchito es congruente. Correcto. Esto significa congruente. ¿Ok? Entonces, después de analizar esos 3 puntos, voy a llegar al punto 4, que es para obtener, digamos, el resultado final. O quién es congruente con quién. Entonces, en este caso, O con A, entonces digo que O es congruente con A. P con B, entonces digo P es congruente con B. Y Q con C, quiere decir que Q es congruente con C. ¿De acuerdo? Esto es solo para los ángulos. ¿Está bien? Vamos a ver ahora para los lados. Para los lados. el pollo y el arroz. A ver, ciérreme micrófonos, por favor. Gracias.
Ok, ahora vamos para los lados proporcionales. Y en la dinámica es muy similar. Vamos a tomar las dos primeras letras y las vamos a relacionar con las dos primeras letras. Las dos primeras letras con las dos segundas letras. Entonces voy a obtener que OP se debe dividir entre AB. No es que son iguales, sino que en el caso de los lados proporcionales, tengo que dividir la medida de este lado con la medida de este lado para tener la primera relación. ¿Ok? Ahora, en la segunda parte dice se eligen las dos segundas letras, en este caso P y Q, con B y C. Entonces, vamos a entender que lo que tengo que hacer es dividir PQ entre BC, que son estas dos que obtengo aquí. Esta es la segunda relación que estoy armando aquí al final. ¿Lo ven? Esta es, digamos, por decirlo en cierta forma, la respuesta final. Eso último, pero ¿cómo llego a eso? Con cada uno de estos pasos. Entonces veamos esta otra. Dice, se elige la primera y la tercera letra de la notación del primer triángulo y se relaciona con la primera y la tercera del segundo triángulo. Entonces veamos aquí. Vean que O con Q, o sea, la primera y la última, se relacionan con A y con C, que son la primera y la última. Entonces me dice cuáles son los números, cuáles son los valores que tengo que dividir. O, Q entre A, C. Tengo acá. Y con esto obtenemos el resultado final de los lados proporcionales. Ocupo que corrijan aquí porque se me fue un dedazo. Esto debe decir aquí lados proporcionales. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a un ejemplo con un poquito más de número para no dejarlo tan abierto, así tan raro. Primero, les están diciendo, el triángulo PQR es semejante con el triángulo ABC. Les dan esta imagen, PQR con ABC, con las medidas y todo, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces Copiado, profe. el Sí, profesor, profe. el profesor les puede decir, gracias, el profesor les puede decir, ok, vamos a encontrar los ángulos congruentes. Entonces decimos, ok, P va con A, entonces ya tenemos que P es congruente con A. Q va con B, entonces Q va con B. R va con C, entonces R es congruente con C. Y después dice, vamos a determinar las relaciones de semejanza entre los lados proporcionales. Entonces vean que esto sucede así. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. ¿Ok? Vean esto. ¿Recuerdan la forma de encontrar las relaciones? Dijimos, las dos primeras con las dos primeras. Entonces tengo PQ dividido entre AB. Entonces me vengo al triángulo y digo PQ vale 5. Entonces vengo y lo cambio aquí por un 5. Y después dice AB. AB vale 10. 10. Entonces tengo 10 acá. Vean que lo que hice fue cambiar el PQ y el AB por el valor que tenían en el triángulo que dibujamos. Ahora vamos a la siguiente relación. QR con BC. QR, aquí la tengo, y BC, aquí lo tengo. Entonces vamos a obtener que QR
vale 6 centímetros. Y que BC vale 12 centímetros. ¿Ok? Entonces ya lo cambié. Y la última relación que hay que hacer es primero con el último, PR, entre primero con el último, AC. Entonces tengo PR vale 8, aquí lo puse el 8, AC vale 16, aquí pongo el 16, ¿ok? Y entonces ya tengo terminado esto que está en 3 colores, lo tengo terminado, pero aquí también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si, a ver, Giselle, hágame un favor y divida en su calculadora 5 entre 10. Voy, profe, voy, toquecito. Ajá. Después, Joana Calero, divídame 6 entre 12. Ok, 5 entre 10. Joana Calero me divide 6 entre 12. Y Luis Chinchilla Tencio me divide 8 entre 16. Yo tengo 5 dividido entre 12, profe. Sería 5 sobre 12. No, 5 entre 10, te tocaba a vos. Ah, 5 entre 10. El mío era 6 dividido entre 12, ¿verdad, profe? Correcto. 1 sobre 2. Un medio. Ok, muy bien. Medio, sí. 0,5. Sí, correcto, un medio. Un medio, Ujú. sí. 5 entre 10 un medio. Me falta Luis Anthony Chinchilla, no lo hiciste. Sí, profe, me Sí. dio un medio. Un medio. Ok, vean que esta da un medio. Esta da un medio. Y esta también da un medio. O sea, que cualquier división que hagamos va a dar un medio entre los lados de dos triángulos, que en este caso vamos a decir que su razón de proporcionalidad o su constante de proporcionalidad es un medio. O sea, la mitad. Quiere decir que este triangulito de aquí arriba es la mitad del tamaño de este que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Ninguna, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver los criterios de semejanza. ¿Qué son criterios de semejanza? Son las condiciones que deben reunir dos o más triángulos para que sean semejantes. Deben reunirla dos o más y son condiciones. Cerremos los micrófonos, por favor. ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Entonces, vamos a obtener... bueno, ¿qué significa que sean proporcionales? Significa que cuando se hace la división de los lados homólogos, todos los resultados son iguales. Como vieron en el ejemplo B, todos dieron un medio. Entonces vamos a ver el primer criterio. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Si los ángulos homólogos de los triángulos son correspondientes, entonces los triángulos son semejantes. ¿Ok? Entonces veamos este ejemplo. Lo que dice este ejemplo es, vean que el lado, vamos a ver lo de las rayitas. Vean que este ángulo de aquí tiene una rayita. Y este tiene una rayita, ¿lo ven? Correcto. Significa que tienen la misma medida. Es una forma de ponerlo en matemática, en geometría. ¿De acuerdo? Ahora vean, este de aquí, el A, tiene dos rayitas y el P tiene dos rayitas. Entonces esos dos también son iguales. Por último aquí, el Q y el B tiene tres rayitas. Entonces podemos decir que A es igual que P, que B es igual que Q y que C es igual que R. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un ejemplo más concreto, con más numeritos. Veamos este ejemplo de acá. Ejemplo.
consideremos los siguientes triángulos y notemos que, veamos esto, vean que el ángulo A, ¿cuánto vale el ángulo A? 45. Y en el otro triángulo alguno vale 45. Sí, el D. Ok, entonces A va con D. Entonces yo voy armando esto que está aquí abajo, lo vamos armando conforme vamos leyendo. A con D. Ahora vemos B vale 100. Entonces ponemos el B. ¿Quién vale 100 al otro Con lado? el E. Con E. E. El E. Con E. Entonces vengo y pongo el E. ¿Ok? Por último tengo el C que vale 35. ¿Cuál otro vale 35? F. El F. C con F. Y así armamos esta relación. ¿Por qué? Porque en estos ejemplos yo no les voy a decir que son congruentes, sino que les voy a dar estos dos triángulos que están aquí, estos dos, y les digo a ustedes, hagan lo necesario para que ustedes me digan si son o no son congruentes. Entonces ustedes dicen, ok, tiene todos los ángulos. Entonces, puedo decir que los triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Que ese criterio lo que dice es que si los tres ángulos son iguales en ambos triángulos, pero si los tres ángulos son iguales en los dos triángulos, entonces son semejantes. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, para sacar eso siempre van a traer los numeritos ahí, digamos, para que uno se guíe. Sí, pueden ser numeritos o pueden ser como en este caso las rayitas. Ok, gracias. Con gusto. Profe, una preguntita. ¿Sí? Es que yo veo que varían las rayitas, no importa, digámosle, en un ángulo veo una rayita, en otro dos, o es que me Sí. perdí de algo. Sí, se perdió de algo muy importante. Esta rayita que solo hay una va con este que solo hay una. Este que tiene dos va con este que tiene dos. Y este que tiene tres va con este que tiene tres. Ah, ok, sí. Entonces quiere decir que son congruentes, ¿es? Correcto. Ah, ok, está bien. No, que son semejantes. Que son semejantes, perdón. Sí. Y por el criterio ángulo, 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 porque es muy importante, chicos. Uno de los objetivos es que ustedes puedan decir, profe, eso se cumple por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿De acuerdo? No es solamente decir sí, se cumple, tienen que decir por qué. Y en la práctica que tienen en esta guía, tienen que aprender a decir por qué. ¿Estamos claros hasta ahí? Por ahora solo llevamos un criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Vamos al siguiente criterio. Lado, lado, lado. El siguiente lo que dice es, vean que también tiene rayitas. Esta tiene rojito. Mira, aquí quedó una vara rara. Bueno, después lo reviso. Este tiene una rayita roja y este tiene rayita roja, ¿lo ven? Este tiene dos amarillas, esta tiene dos amarillas, esta tiene tres verdes, esta tiene tres verdes. Entonces vamos a hacer la relación. BA entre PQ, está aquí. AC entre QR, hasta acá. BC entre PR, está acá. Por lo tanto, puedo decir que BAC es semejante con PQR. ¿Por qué? Por el criterio lado, lado, lado. O sea, lo que está sucediendo es lo siguiente. Aquí ya vamos a ver un ejemplo más concreto. ¿Ok? Tengo BA vale 15. Lo pongo aquí. PQ vale 5. Se lo pongo debajo. AC vale 18. Y QR vale 6. Se lo pongo debajo. Esto de aquí es lo primero que tienen que armar en caso de que los triángulos tengan medidas de lados y no medidas de ángulos, porque van a ser diferentes tipos de preguntas. Entonces, 15 dividido entre 5 me da 3. 18 dividido entre 6 me da 3. Y por último, 27, que es este lado, entre 9 me da 3. Como eso dio 3 todos, como todos los resultados dieron 3, podemos asumir o determinar, por lo tanto,
que el triángulo BAC, o sea, BAC, es semejante con el triángulo PQR. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, ¿qué pasa si Hable más fuerte, porfa, no lo escucho. qué pasa si los números invierten? Es lo mismo. Aló, chicos, Aló. más duro, más duro. ¿Qué pasa si los números invierten? Que en lugar de poner 5, 15, 5, ponga 1, 1, 5, no sale la... Sí, también. Si usted lo hace al revés y dice 5 entre 15, 6 entre 18, 9 entre 27, también le va a dar una constante de proporcionalidad de 1/3. Le va a dar, más bien le va a dar así, digamos, con 1 arriba. Así. Si los hace al revés. Pero vea que de todas formas, todas le dieron igual. Eso es lo importante. El problema aquí... Eso es lo que yo quería saber. Ajá. El problema aquí sería que esta, por ejemplo, la última le diera 1/5. Esos ya no son proporcionales. Ya no son semejantes. ¿Ok? Tiene que Hola, darle... profe. Las 3 divisiones le tienen que dar igual. ¿Está bien? Las 3 divisiones tienen que dar Hola, el mismo profe. resultado. Sí. ¿Quién habla ahí, perdón? María José, profe, es que le quería hacer una consulta. Claro, adelante. Mira, siempre es como de izquierda a derecha, digamos, como usted dijo, BA o se puede AB. AB también se puede. Ah, ok, perfecto. Bueno, Sí. gracias. Sí, sí, con gusto. Es lo mismo, AB que BA. No te preocupes por eso. Profe, una pregunta, y si no fueran proporcionales, ¿qué nombre se le pone? No Si, son, si no. en- siempre tiene que dar la misma cantidad abajo. Se dice no son semejantes. Ah, bueno. En caso de que no sean proporcionales. Pero estos sí son. Ok, voy a borrar esto también. Ok, y esto también. Ok. Muy bien. Vamos a pasar a este de acá. Ah, ok, y es importante decir que es por el criterio lado, lado, lado. Ok. Vamos a ver 3 criterios. Este es el tercero. El tercero es una mezcla de los 2 anteriores, que involucra lados y ángulos. Vean que el primero involucraba solo ángulos. El segundo involucra solo lados. El tercero involucra 2 lados y un ángulo. Y hay algo muy importante aquí. ¿Okay? Si tomo este lado AB, el ángulo B y el ángulo CB debe cumplirse también en el mismo orden en el otro triángulo. Vean que está aquí muy similar. O sea que el lado AB con el DE sea proporcional AB con DE y que el CB con FE también sea proporcional o PC con EF. ¿Okay? Y además el ángulo B y el ángulo E deben ser congruentes. Vean que B y E están en medio de los 2 lados que estoy comparando. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, yo no puedo agarrar este lado con este lado con este lado y de repente se me ocurre agarrar este ángulo. Eso no se puede. Tiene que ser el ángulo que está en medio de los 2 lados. ¿Estamos claros? Claro. Ok. Profe, Dígame. sí, si es un ángulo derecho, el otro tiene que ser derecho. Y si es un ángulo izquierdo, el otro tiene que ser izquierdo. ¿Me entiende? ¿Me debes explicar? Sí. No. No voy a entender. Bueno, que digamos le tiene que siempre ir relacionado la parte de D con E ¿Sí? con A con B, por Sí, ejemplo. Siempre tiene que ir relacionado Sí. esas 2 formas. Ajá. Sí. Básicamente es eso. Entonces, una Sí, vez que... yo no puedo poner, digámosle, F con E y A con B. F con E y Y A A con con B. B, No, digamos. porque no están en la misma posición, no son homólogos. Ajá. Ok, está bien.
¿Ok? Entonces, después de que hacemos esta comparación de estas dos cositas, que es, esto tiene que dar igual y esto tiene que ser iguales. Entonces, después de que hacemos eso, vamos a decir que los triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Y esto es muy importante que lo recuerden. Lado, ángulo, lado. Esto, si ustedes recuerdan, lado, ángulo, lado, recuerdan que es el ángulo que tiene que estar en medio de los dos lados. El ángulo que está en medio de los dos lados. Ángulo en medio de los dos lados. Vamos a dar un ejemplo con números, que es este que está acá. ¿Ok? Tengo el triángulo ABC, mide el AB 4, el CB mide 6, el DE mide 10 y el FE mide 15. Además tengo dos ángulos iguales. Entonces ya de una vez uno ve eso y uno dice, ok, tengo un lado, un ángulo, un lado, un lado, un ángulo, un lado, y seguro voy a irme por el lado, ángulo, lado. Entonces de una vez ya tengo predispuesto para empezar a analizar esto. Entonces tengo 4 dividido entre 10, lo pongo acá. 6 dividido entre 15, lo pongo acá. Y si yo los divido, 4 entre 10 me da 2 quintos. Y 6 sobre 15 me da también 2 quintos. Entonces ya primero estoy empezando porque los lados ya son proporcionales. Este es el primer requisito. Lados proporcionales. Y ahora tengo que comparar el ángulo que está en medio, que entre el 6 y el 4 está 45. Aquí tengo este. Y entre el 15 y el 10 está 45. Entonces tengo 45 acá. Entonces ya tengo que los dos ángulos son iguales. Entonces voy a decir, por lo tanto, el triángulo ABC es semejante con el DEF. Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ok? Va a haber abajo una práctica en el que va a aparecerles dos triángulos. Yo les voy a decir, indique mediante cuál criterio los triángulos son semejantes. Yo les aseguro que son semejantes, pero ustedes tienen que decir cuál criterio cumplen. Profe, y una pregunta, si ahí donde dice lo de los ángulos, las cantidades son diferentes. Ya no son semejantes. Ok, gracias. Correcto. Profe, entonces quiere decir que si usted me pone dos triángulos que todos tienen los mismos números, solo le pongo que el criterio es lado, ángulo, lado, porque todos son iguales, no tengo que hacer la operación de dividir, a menos de que sean los números diferentes para hacer la operación y saber que sí son congruentes. Si son ¿Correcto? iguales, son congruentes, correcto. Sí, son semejantes, porque la división va a dar 1. ¿Ok? Perfecto, gracias. Un gusto. Muy bien. Sigue congruencia, pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Quiero irme un poco a la práctica de estos ejercicios. Entonces, yo voy a hacer solamente la 1. Y ustedes tienen que entregarme la 2, 3, 4, 5 y 10. Bueno, yo voy a hacer la 1 y la 4. Entonces dice, práctica. Dados los triángulos PQR semejante, vea que aquí yo lo estoy asumiendo. Ya esto yo ya lo estoy afirmando. ¿Ok? Esos dos triángulos son semejantes. Complete las siguientes congruencias para lados y correspondencias para ángulos. Entonces, el ángulo P, ¿ok? Dice el ángulo P con quién es congruente. Entonces, primero con primero, entonces es con ángulo S. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría volverlo a detallar, por favor? Sí. Ok. Muy bien. ¿Recuerdan aquí arriba cuando les enseñé a hacer estas correspondencias? Que para los ángulos era el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok.
Ahora, también para los lados, las dos primeras con las dos primeras, las dos segundas con las dos segundas, la primera y última con primera y última. ¿Okay? Así defino los lados proporcionales. Entonces, lo que busca la práctica es que usted practique ese mismo tema. Entonces dice, yo ya les doy la relación aquí arriba, ¿okay? Que está marcado con amarillo. Entonces, P iría con S. Con S. Correcto, entonces ángulo S. Después diría que Q, ¿con quién va? Con T. Con Y la T. Con y, T. y R iría con... V. V. Muy bien, V. ahí ustedes completan la práctica. ¿Ok? Gracias, profe. Ahora, con gusto. Ahora vamos a tener lo que es la 4, que dice PQ debe ser proporcional con, entonces PQ son estas dos. Me quedó muy feo esto. S y T. T y V. No, sería con S y T, correcto. Porque son las dos primeras con las dos primeras. ¿Ok? PQ con ST. Entonces PQ con ST y tienen que poner la rayita de arriba, ¿de acuerdo? Eso significa segmento o lado. ¿Está bien? PR, ¿con quién iría PR? PR con SV. SV. SV, muy bien. Y ya para dejar las listas, QR con Con TV. con TV. Muy bien, ya pueden completar esa parte de la práctica. Y aquí es lo mismo. En este se las voy a dejar a ustedes el número 2. El número 3 es lo mismo también. El número 4 es lo mismo también. El número 5 ya es de congruencia. Perdón, hasta el 3 es semejante. Entonces tienen esta semana para trabajar hasta la 4, hasta la 3. Y de hoy en 8 vemos congruencia para que ya terminen esta guía. Ve que está cortita. Sí, señor. Ok. Muy bien. Profe, pero hay algo en la guía que usted dijo que íbamos a ver después. Sí. Es esto que dice aquí, congruencia de triángulos. Ajá. Esto lo vamos a ver de hoy en 8. Entonces eso no se hace. No. Profe, una preguntita. Congruencia y semejanza son tan iguales que si lo vemos de una vez se van a confundir. Entonces vamos a dejar congruencia para la próxima semana para poder darle un espacio ahí determinado para que lo entiendan mejor. ¿Qué pasó, Giselle? Profe, es que usted ya revisó las guías que mandamos, la 1 y la 2, es que yo no he recibido respuesta. Creo que sí, ya te respondí. Ah, no he visto, profe, en ningún lado. Ok, cualquier cosa ahora reviso, pero sí, hoy ya me faltan 2 grupos de revisar nada más. Sí, es que usted me puso recibido, algo así como OCA recibido, algo así, pero no me puso calificación. ¿Vos la entregaste por tareas? No, yo creo que yo se la entregué por chat. Ok, si va por chat... Pero usted me dijo recibido, usted me puso ahí recibido. Si va por chat no van a tener calificación directa, pero si van por tareas sí ven la calificación. Pero todo bien, igual ya te la califiqué. Está muy bien, la verdad es que todos y están otra trabajando. cosita, profe, usted toda la semana sí nos va a dar, ¿verdad? Clase, usted es el único. Como toda la semana, solo hoy, ¿no? Sí, todos los lunes, digámosle, todos los lunes. Es que muchos profesores dan cada 15. Pero usted sí nos va a seguir dando todos los lunes, ¿verdad? Yo les avisaría en caso de que algún lunes no haya. Ah, ok, profe, sí, está bien. Y otra cosita, profe, es que una compañerita entrega en físico material y me dijo que a ella le estaban diciendo que mañana tenían que ir a entregarla porque entregaban los alimentos, pero a mí no me han avisado nada. No, eso hasta el viernes. Hasta el viernes. Ah, bueno, le digo a ella que el viernes, entonces. Sí, correcto. Ok, pero gracias. recuerden que, bueno, ya están todos aquí.
la lista de los nuevos becados la publican mañana, la gente que se le aprobó la beca. Entonces tienen que estar atentos mañana para ver si agarraron beca o no. Hay gente que tenía beca y pues se le quitó, y otra gente que no tenía y pues se le dio. Entonces mañana lo publican en el Facebook para que estén atentos. Entonces ya sería que el